Damos inicio a una nueva sesión en la cual has logrado desbloquear un nuevo reto. Hoy tienes una oportunidad para subir de nivel. ¿Estás listo? Comencemos. Continuando con el procesamiento de los datos, vamos a dar inicio en esta sesión al estudio de la desestructuración. Básicamente, cuando hablamos de estructurar un objeto en JavaScript, estamos hablando de un mecanismo que tenemos a disposición nuestra para poder separar un arreglo o una estructura de datos compleja. La facilidad de tomar un arreglo y asignar esos elementos a variables de forma independiente nos va a permitir a nosotros poder extraer de forma detallada y simple los datos de un objeto. Esto nos va a prevenir el uso específico de índices o de pronto de una clave para poder acceder al valor. En eso consiste la desestructuración. Tenemos este ejemplo donde tenemos un objeto llamado persona, en el cual tenemos el nombre, la edad y la ciudad. Algo muy importante que debemos tener muy en cuenta es que al momento de desestructurar un objeto debemos usar los mismos nombres y propiedades que tiene el objeto original. ¿Podemos renombrar y cambiar los nombres de esas variables o propiedades al momento de desestructurar? La respuesta es sí. Ya vamos a mirar cómo se hace. Aquí vemos un objeto tradicional donde estamos aplicando la desestructuración. Fijémonos que debemos reconocer el tipo de objeto que queremos desestructurar. En este caso, tenemos un objeto literal. Siempre debemos tener en cuenta el uso de estas llaves, donde vamos a colocar los nombres de los elementos que queremos separar. En este caso, ojo, es muy importante tener en cuenta que la desestructuración se hace por cada elemento que está dentro del objeto. Yo no puedo desestructurar un objeto completo en una sola pasada. Eso no se puede hacer. Entonces, como vemos acá, tenemos nombre, edad y ciudad. ¿Qué va a suceder básicamente? Va a suceder que al momento de hacer el proceso, cada una de esas propiedades se van a asignar de forma individual a estas variables. Y ya podemos acceder a esas variables de forma natural. Como vemos, aquí tenemos un console log donde se están imprimiendo las variables. Por favor, hagamos el ejercicio de desestructuración básica. Así como nosotros podemos desestructurar cada una de las propiedades que tiene un objeto, podemos desestructurar un grupo de elementos de ese objeto y un elemento individual. ¿Cómo lo podemos hacer? Con el operador de propagación. Aquí nos vamos a encontrar el nombre, coma, y tenemos una variable llamada resto. Pero esa variable resto es un operador de propagación. ¿Qué quiere decir? Que al momento de efectuar la desestructuración, el nombre se va a almacenar de forma individual en la variable nombre y los datos de edad, ciudad y país se van a almacenar en un objeto independiente llamado resto. ¿De qué tipo? De tipo objeto literal. Por eso es cuando imprimimos los valores obtenemos este resultado. Estamos obteniendo resto, obtenemos el objeto literal, y el nombre estamos obteniendo el contenido de la variable nombre. Por favor, hagamos ese mini ejercicio rápido. Así como nosotros podemos llevar a cabo el proceso de desestructuración de manera individual, nosotros podemos desestructurar basado en argumentos en una función. Llámese una función anónima, llámese una función flecha, llámese una función de expresión, como lo quieran llamar. Para esto, básicamente, lo que tenemos que hacer en nuestra función, al momento de pasar los parámetros, es indicar con las llaves que vamos a desestructurar. Básicamente, las llaves nos van a ayudar a que entendamos que lo que queremos es desacoplar esos elementos que pertenecen a un objeto. En este caso, tenemos una función llamada saludar, donde tenemos una impresión en consola y tenemos un elemento interpolado que me permite mostrar tanto el nombre como la edad. Y fijémonos que en nuestro cuerpo principal del programa tenemos nuevamente la variable persona, donde tenemos
Juan, edad y Bogotá. Y simplemente al momento de llamar el método, le paso el nombre del objeto. Y él automáticamente va a reconocer dentro de ese parámetro la desestructuración. Nosotros podemos también tener una desestructuración anidada. Básicamente, ¿en qué consiste esto? Notemos que tenemos nuevamente nuestro objeto de tipo persona, donde persona tiene un nombre, pero internamente tiene otro objeto, el cual contiene la dirección de esa persona. Y esa dirección está dividida tanto en la ciudad como en el país. ¿Cómo hacemos para obtener esta información? Básicamente lo podemos hacer de esta forma. Notemos que tenemos la desestructuración donde estamos indicando dirección, donde dirección va a ser la variable que va a contener los elementos desestructurados. Tenemos ciudad y país y tenemos persona. Y fijémonos que al momento de imprimir, simplemente lo que voy a hacer es llamar las dos variables. Porque al momento de hacer este proceso, lo que estamos haciendo es que por medio de la desestructuración, separo el contenido que está almacenado en la llave dirección, donde la referencio al momento de desestructurar. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Recordemos que las variables que defino al momento de desestructurar deben tener el mismo nombre que los atributos del objeto. Nosotros podemos renombrar variables durante la desestructuración. Quiere decir que si quiero cambiarle el nombre a la variable y poder usar mi variable personalizada. Fijémonos acá, antes de seguir en este apartado, tenemos otro ejemplo donde estamos desestructurando de forma agrupada. Nombre, edad, dirección. Estamos desestructurando un objeto que está dentro de otro objeto. Y simplemente tenemos acá nuestro ejemplo donde tenemos el nombre, la edad y tenemos la dirección. Y de esta manera puedo obtener la información de el nombre de la persona, la edad, la ciudad y el código postal. La desestructuración es una herramienta muy poderosa que nos va a librar de muchos problemas cuando tengamos datos y queramos obtener esa información para poderla visualizar en pantalla. Es importante desestructuración, importante métodos de propagación, son dos elementos claves en JavaScript. ¿Cómo podemos renombrar las variables cuando hacemos desestructuración? Bastante sencillo, simplemente hacemos referencia al nombre de la propiedad de mi objeto, luego van los dos puntos y a continuación el alias o el nombre que yo le quiero colocar a esa variable. Y notemos que al momento de desestructurar y mostrar la información, ya no hago referencia a la variable nombre, edad o ciudad. Hago referencia al alias que he creado o al nombre de mi variable. Entonces, por favor, vamos a hacer ese ejercicio práctico corto donde desestructuramos y cambiamos el nombre. Ahora, al igual que nosotros podemos desestructurar un objeto en JavaScript, también lo podemos hacer con los arreglos. La desestructuración de un arreglo es un poquito más compleja que un objeto literal, digamos por su forma y estructura base. Aquí tenemos un arreglo donde tenemos unos personajes. Tenemos a Goku, a un Vegeta y al señor Trunks. No Donald Trump, sino Trunks. Tenemos entonces que podemos acceder a cada uno de esos elementos a través de su índice. Recordemos que los arreglos son indexados. Si queremos desestructurar un arreglo, tenemos que indicarlo entre paréntesis cuadrados, porque es un array lo que quiero desestructurar. Y a continuación coloco el nombre de la variable. Ahora, si queremos desestructurar el segundo personaje, yo debo tener en cuenta las posiciones anteriores. Por eso,
es que si quiero tener el nombre de Vegeta, tengo que indicar coma P2, porque es el nombre del objeto, del elemento o el valor que quiero extraer. Digamos que eso es lo más complejo que existe en los arreglos, que yo debo tener la posición exacta del elemento que quiero obtener. Por eso, al momento de desestructurar, uno casi nunca lo hace con arreglos, siempre lo hace con objetos literales. Ya un arreglo lo podemos nosotros tomar desde un punto de vista como un iterador, o lo podemos recorrer con un elemento for each. Aquí, por ejemplo, si quiero obtener la última posición, pues tengo que indicar con comas las posiciones anteriores como vacías para indicar cuál es el elemento. Por acá tenemos un ejemplo donde estamos retornando un arreglo. Fijémonos que de una manera muy sencilla, aquí tengo arreglo y donde simplemente tenemos un retorno. Esto es como un ejemplo para recordar el tema de funciones y el tema de retornos. Aquí tenemos letras y números. Fijémonos que puedo tener la asignación donde tengo letras y donde tengo los números, donde él básicamente lo que va a hacer es entrar a mi arreglo, tomar cada uno de estos elementos, en este caso A, B y C, lo va a almacenar en las letras, y los números de tipo entero los almacenaría en mi variable números. Bien, acá nosotros también podemos validar información acerca de algo. Fijémonos que en este momento puedo tener en mi desestructuración una función, donde esa función yo la puedo llamar. Fijémonos que acá tengo estado y le paso el nombre. Él automáticamente lo que va a hacer al momento de mostrarme la información es que al imprimir el arreglo yo puedo obtener este elemento, y lo más seguro es que puedo obtener este elemento. Automáticamente se ejecuta la función. Eso es una de las ventajas que tenemos también en JavaScript, que nosotros podemos incorporar funciones dentro de un arreglo. De igual manera como lo podemos hacer en un objeto literal. Vámonos con nuestra siguiente estructura de datos, que es bastante interesante al momento de procesar información, que es el set. El set es una estructura que me va a permitir guardar información, pero tiene una característica especial, y es que no me va a permitir valores repetidos. Tenemos unos métodos propios del set. El punto size, que me retorna un valor de tipo numérico. ¿Y qué hace este señor? Retorna la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Tenemos punto add element, me permite agregar un elemento. ¿Okay? Punto hash element, comprueba si element existe en el conjunto. O sea, si quiero verificar que un valor está dentro de mi conjunto, lo hago a través del hash. Tenemos el delete, me permite eliminar un elemento del conjunto y me devuelve un valor booleano. Es decir, verdadero si lo puedo eliminar, falso si no lo elimino. ¿Cómo creamos un set en JavaScript? Básicamente hacemos uso de la palabra reservada new, porque vamos a usar la clase set y necesitamos crear una instancia de esa clase, es decir, crear un objeto. Recordemos que cuando estamos hablando en términos de programación, específicamente programación orientada a objetos, los objetos me permiten acceder a las diferentes propiedades, métodos de una clase. Y para poder acceder al size, add, hash, delete o clear, debo hacerlo a partir de un objeto. Y lo hacemos primero creando la instancia de ese objeto. Aquí, por ejemplo, tenemos un set de números enteros. Como vemos, dentro de esa colección estamos pasando el número 4 de forma repetida. ¿Qué sucede cuando imprimo la variable números? Me va a mostrar
del 1 al 5, eliminando uno de los elementos repetidos, porque esa es una de las características principales que tiene el set, no permitirme almacenar elementos duplicados en una lista. Tenemos el método add, el método delete, el hash, que me permite obtener información del elemento. Entonces, por favor, vamos a hacer la micro práctica de estos elementos, de estas sentencias de código muy cortas. Vamos a hacer esto en 5 minuticos, por favor. Ahora, ¿cómo nosotros podemos recorrer un set? Al igual que un arreglo, podemos hacerlo con el for of o podemos hacerlo con un for each. Donde básicamente el for each es una función o una expresión flecha, donde voy a poder tener un callback. Recordemos que este callback va a recibir cada uno de los elementos o valores que están contenidos en mi set. Yo puedo también tomar un arreglo y convertirlo a un elemento de tipo set. Digamos que es muy poco común hacer este tipo de conversiones. Cuando yo tengo un set es porque voy a mantener esos valores y ya tengo estructurada la forma de trabajar. Nosotros nos vamos a encontrar que con un set puedo realizar una serie de tareas específicas. Tenemos la primera tarea, que es la tarea de unión, donde esa tarea de unión lo que se va a encargar es sumar todos los elementos de un conjunto con otro conjunto. Vemos acá, tenemos este set que contiene los valores del 1 al 5 y el segundo set tiene valores del 4 al 8. Al momento de utilizar la unión, voy a obtener un solo set con los elementos. En este caso, la variable set, bueno, que aquí no debería haber usado set porque de pronto genera alguna confusión, a pesar de que lo tenemos con minúscula, pues no deberíamos utilizar esta palabra reservada. Entonces, como resultado voy a tener los valores de 1 hasta el 8, donde el número 4, como vemos, está repetido, pero no me lo cuenta dentro de la estructura. Tenemos la intersección, es la parte común de los elementos del conjunto A y el conjunto B. Entonces, como vemos, aquí tenemos los números igual y al final me va a retornar el 4 y el 5, porque según la teoría de conjuntos, el 4 y el 5 se encuentran en ambos conjuntos. Tenemos la diferencia, que son los elementos del conjunto A, quitándole los comunes del conjunto B. Entonces, aquí como vemos, el resultado va a ser 1, 2 y 3. Tenemos la exclusión, que básicamente consiste en que los elementos de A y B, son los elementos de A y B que no están en ambos. ¿Okay? Entonces aquí tenemos cómo se aplica esa teoría. Realmente, estas operaciones son muy interesantes siempre y cuando nosotros necesitemos combinar, extraer o excluir valores. ¿Okay? Pues digamos que en algún momento, cuando procesemos información, si no queremos tener entre dos elementos o podemos comparar dos elementos para saber si son iguales o no. Entonces, por aquí tenemos una serie de ejercicios que podemos llevar a cabo en la práctica para poder afianzar un poco más el conocimiento en el uso del set. Vamos a realizar este pequeño código. Necesito que ustedes lo construyan, lo ejecuten y verifiquen su funcionamiento y que por favor hagan un análisis interno entendiendo qué hace cada uno de esos elementos. Yo sé que hay comentarios y demás, pero es importante que ustedes vayan analizando paso a paso qué es lo que se está haciendo. Es importante que reforcemos con estos ejercicios o que ustedes refuercen con ejercicios autónomos propios que encuentren en internet con estos temas
porque son elementos importantes a la hora de procesar datos. Vamos con el map. El map básicamente me dice que es una estructura que me permite almacenar datos en formato de par valor. ¿Okay? A diferencia de los objetos simples, map tiene características y ventajas los cuales me permiten que sean mucho más flexibles y que yo pueda procesar la información de una manera muy rápida y modificarla. Dentro de las principales características de map es que pueden ser de cualquier tipo, en este caso las claves. Es muy importante tener en cuenta que nosotros no podemos llegar y trabajar con elementos numéricos como claves. Digamos que es una representación que se puede dar, sí se puede dar. El map se puede considerar como si fuera una especie de diccionario. Orden de inserción, son elementos iterables, importantísimo, que al momento de nosotros trabajar con este tipo de estructura, estamos garantizando una iteración. Tenemos dentro de los elementos principales de un map, tenemos el set, que me permite almacenar valores entre su clave y valor. Entonces, lo primero a tener en cuenta con el map, al igual que el set, es que necesitamos crear una instancia, porque es una clase, Fijémonos que acá podemos tener un mapa donde estamos definiéndolo a través de paréntesis cuadrados, donde cada elemento está compuesto por una clave y por un valor. Pero fijémonos que al momento de asignar esos datos, lo hacemos a través de un arreglo, donde en el arreglo el primer elemento va a ser la clave y el segundo elemento va a ser el valor. Importante tener en cuenta dentro del mapa. Entonces tenemos el set que me va a permitir generar o crear un mapa. Realmente al final el map se va a convertir en un objeto literal. ¿Okay? Se va a convertir en un objeto literal. Tenemos acá la palabra reservada set para poder asignar el valor, donde voy a especificar la clave y el valor. Clave y valor. Y al final en consola lo que voy a obtener como resultado es una representación de esta forma. Tenemos el método get. El método get se utiliza específicamente para obtener el valor que se encuentra asociado a una clave. Si mal no recuerdan, cuando vimos Python en los diccionarios, también existía el método get, ¿se acuerdan? Tenemos hash, que se utiliza para poder verificar si tenemos una clave dentro de nuestro map. Delete, por obvias razones, nos permite eliminar un valor basado en una clave. Tenemos clear, que me permite limpiar o eliminar todos los elementos. Tenemos el size, que me permite obtener la cantidad de elementos que se encuentran almacenados en un map. Al igual que un array, al igual que un set, el map es un objeto iterable. Quiere decir que lo podemos recorrer con un for of o con un for each. Con cualquiera de esas dos estructuras iterativas lo podemos recorrer. Con un for debemos especificar la desestructuración, ¿cierto?, de sus elementos, donde cada elemento al momento de iterar vamos a obtener tanto la clave como su valor. En el for each, como vemos, también necesitamos especificar a modo de callback los elementos que quiero desestructurar de mi map. En este caso, la clave y su valor. Aquí, por ejemplo, tenemos unos ejemplos bastante claros sobre el map, donde estamos utilizando el operador de propagación, si ustedes se dan cuenta, para obtener los valores que se encuentran dentro de un elemento. En este caso, dentro de values. Es importante que nosotros entendamos y sepamos en qué momento necesito utilizar cada una de estas propiedades. ¿Okay? Entonces, por favor, van a hacer el ejemplo del uso de llaves, valores y entradas.
Fijémonos que debemos tener definido el mapa de colores, que eso lo tenemos en la parte superior. ¿Okay? Hicimos por acá arriba. Acá está.